Quiere decir que lo podemos compartir. Esa es la primera parte. La segunda parte, brevemente, capítulos 3, 4 y 5, tiene que ver con la concepción de soberanía compartida. Ya existe, hay varias concepciones. No voy a hablar de todas estas. En el capítulo 3 presento varias. No critico, no está en mi naturaleza criticar, ¿sí? Siempre aprendo del otro. Entonces lo que hago es exponer varias de las concepciones y me pregunto qué les falta a estas concepciones, porque evidentemente no funcionan. Y voy a hacer que algo ya habló Pamela. Voy a hacer hincapié solamente en una, porque vos ya nombraste varias de ellas. Una en particular, la de Krasner, Estados Unidos. Él la llama soberanía compartida. Les doy el momento histórico. Bush padre, la administración, vamos a invadir Irak. Tenemos que justificar la invasión a Irak. ¿A quién llamamos? A Krasner, politólogo, ¿sí? Harvard, Yale. ¿Qué hacemos? La concepción de soberanía compartida, ¿sí? A esta soberanía compartida la llamo soberanía compartida neocolonial, ¿sí? ¿Por qué? Porque la soberanía compartida que plantea Krasner en varias de sus obras, incluso una que se llama Soberanía, una hipocresía, tiene que ver con compartir la soberanía unilateralmente. Estados Unidos le dice a Irak, le dicta a Irak las políticas externas e internas, ¿sí? Es tan simple como eso. Es un Estado soberano o una organización internacional dictando las políticas internas y externas de un Estado fallido. ¿Quién determina el Estado fallido? El Estado fuerte. Tan simple como eso. ¿Quiénes son los Estados fuertes? Lo sabemos todos, ¿sí? Por eso no caigo. Creo que esto es interesante porque el juego que propongo es justamente tener una igualdad de derecho y de hecho en el trato. Todos somos distintos, esta habitación es un ejemplo, el mundo es un ejemplo. Hoy Naciones Unidas no propone la igualdad. Jurídicamente tenemos el principio de igualdad soberana de Estados, Carta de las Naciones Unidas. En la realidad no somos todos iguales, no contamos todos iguales. China no es lo mismo que Argentina, Argentina no es lo mismo que el Reino Unido, hoy México y Estados Unidos no son lo mismo con el tema del muro. Pero eso decimos de derecho tampoco somos iguales. El que lee la Carta de Naciones Unidas, y la lee un poquito más en profundidad, Consejo de Seguridad, 2017, y hoy el Consejo de Seguridad le da derecho a veto, solamente a ciertos estados que son más iguales que otros. ¿Cómo hoy, 2017, estamos permitiendo eso? ¿Sí? Si bien nos están imponiendo, hablo otro concepto que no voy a tener tiempo, el concepto de no dominación, ¿sí? Si bien se nos está imponiendo, nosotros estamos permitiendo también esa imposición. 2017 y seguimos siendo parte de una organización que no nos da la igualdad entre esos estados soberanos que en principio son iguales. Creo que ahí ya tenemos una cuestión que plantearnos. Bueno, entonces hablo de varias concepciones, me detuve en esta en particular porque me resulta la más interesante. El capítulo 4, ¿qué es esto? ¿Cómo podría funcionar? Hablo de un marco bien conceptual, hablo de un autor Hoffel que descomponía los conceptos jurídicos en subelementos. Básicamente lo que hago es dividir el concepto de soberanía en elementos madres para demostrar nuevamente a nivel conceptual ya que puede ser compartido. Luego, la segunda parte, también presentado por Pamela, hablo de el individuo soberano a la manera de Nietzsche y el Estado soberano. Y lo que propongo es, sí, el individuo soberano, self-ownership, el concepto de self-ownership, dueño de sí mismo, dueño de su trabajo, puede cooperar con otro sin perder esa soberanía, sin ser esclavo del otro, ¿sí? A eso me refiero con el concepto de sin ser esclavo del otro, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas. Este es un ejemplo. Yo no hubiese podido venir a la UNAM y estar hablando con ustedes si Marichuy no intervenía. Entonces, gracias a la cooperación entre Marichuy y Jorge, logramos esto. ¿Me explico? Este libro es gracias a la cooperación de mucha gente. Jorge Núñez tiene, pero gracias a varias presentaciones de papers anteriores que hoy se ha transformado en un libro, ¿sí? No soy esclavo de nadie y sin embargo, gracias a que me permito cooperar con otras personas que están dispuestas a cooperar, porque muchos no lo están, ¿sí? Maximizo mi libertad, mi soberanía individual. Eso es lo que propongo a nivel Estado. ¿Por qué? Porque el concepto de soberanía permite estas limitaciones. Limitaciones no vistas con concepto negativo, limitaciones no vistas con un estigma negativo, limitaciones para maximizar esta posibilidad. El mejor ejemplo, ¿cómo decimos que no a Trump y el muro? Latinoamérica, México solo no sé si va a poder, Latinoamérica junta sí. Malvinas, ¿Argentina puede recuperar Malvinas? Para nada, lo dudo.
La única forma que Argentina tiene de ir al Foro Mundial hoy es como Latinoamérica, no como Argentina. Venezuela lo solucionamos todos nosotros, sin necesidad de la intervención del Reino Unido, sin la necesidad de la intervención de Estados Unidos. ¿Cómo? Ofreciendo garantías a los venezolanos que están dejando el país, tratándolos como gente. Es muy simple esto, estoy aplicando un poquito de sentido común acá. Nada más que en la obra lo defiendo con mucha investigación, ¿sí? Bueno, ese es un poquito el capítulo 4. El capítulo 5, y acá ya terminó, esto es meramente para internacionalistas, derecho internacional público. ¿Hay soluciones a conflictos soberanos? Hay un menú de soluciones. Hay un menú. Propongo una clasificación de soluciones unilaterales, bilaterales, multilaterales, ¿sí? Tenemos desde independencia y autodeterminación hasta la solución Hong Kong, la solución antártica, el status quo, soberanía compartida, el condominio, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un menú de soluciones soberanas. Ahora me pregunto, ¿por qué Gibraltar no tiene solución? ¿Por qué los españoles se quieren dividir? ¿Por qué Gibraltar? ¿Por qué Malvinas? ¿Por qué Tíbet? ¿Por qué la frontera acá en Tijuana, San Diego? Simplemente porque nuestro gobierno es muy simple. La solución, eso me hago cargo, es muy subjetiva mi reflexión. Porque nuestros gobiernos no quieren solucionarlos. Es más fácil crear el enemigo afuera, es más barato. Al crear el enemigo afuera nos tienen juntos, ¿sí? Hay un documental que se lo nombraba Yusara, The Powers of Nightmares, de la BBC. La creación a través del Reino Unido de ISIS, ¿sí? De ISIS. Esto tiene que ver con fomentar el enemigo afuera para que los gobiernos locales nos permitan defendernos de aquel enemigo creado, ¿sí? Entonces lo que propongo es, tenemos el menú. Evidentemente estas soluciones no funcionan porque hay alguien a quien no le interesa. No parto de otros ejemplos, parto de Argentina para no tener críticas tangenciales. Lo viví toda mi vida. Todos los gobiernos, los militares y los no militares, los democráticos, prometiendo las islas. Sabemos que las islas no van a volver. Sabemos que las islas no van a volver. Tristemente, pero es una realidad. Sin embargo, hoy lo promete. La mayor tristeza, ¿cuál fue? Cuando me mudé al Reino Unido. Los británicos hacen lo mismo. Los primeros ministros, desde Cameron, Theresa May ahora, prometen la soberanía sobre las islas. Eso es lo más triste. No somos los argentinos solamente, no son los mexicanos. Todos estos gobiernos prometen ciertas cosas o crean este enemigo justamente para consolidar al votante. ¿Sí? Es muy interesante. Entonces lo que hago es simplemente, acá tenemos soluciones, ninguna está sirviendo. Entonces asumo, si ninguna está sirviendo, vamos a intentar una solución. Y es la que propongo estos últimos 10 minutos, un poquito menos. La tercera parte, el capítulo 6 y 7. El 7, si tengo tiempo, voy a hablar. El 6, desarrollo la metodología y propongo una solución, ¿sí? Que puede ser discutible, estoy completamente de acuerdo. Si ustedes no aceptan la solución, lo discutimos, no hay problema. A mí no me interesa tanto la solución, sino la justicia procedimental. A mí lo que me interesa son las garantías procedimentales que propongo, ¿sí? No tanto la solución, porque a través del mismo procedimiento quizás lleguemos a otra solución. La solución la proponen las partes, no la propongo yo. No la propone Naciones Unidas, no la propone la Corte Internacional de Justicia. La proponen las partes, ¿sí? Ahora explico el procedimiento. Y el capítulo 7, brevemente, por si no tengo tiempo después, lo que hago es esa solución que propongo, aplicarla a 3 casos. Tomo el concepto básico de Estado, no reinvento nada, no creo en reinventar conceptos. Tomo el concepto básico de Estado, una población en un territorio con un gobierno común que crea su derecho, y a cada uno de esos elementos le asigno un caso, un case study. Entonces con población hablo de Cachemira, ¿sí? Que justamente ahora en la India me han pedido un artículo para que aplique mi teoría sobre Cachemira. Entonces aplico sobre la población de Cachemira la soberanía compartida egalitaria. Sobre territorio, Malvinas. Entonces tomo el caso de Malvinas y aplico la soberanía compartida egalitaria a ese en particular, en temas como recursos naturales, extensión de territorio, etc. Y en el caso específico de gobierno y derecho, hablo de Gibraltar. Y hablo de 2 principios, to share in and to share out sovereignty. Compartir para adentro y hacia afuera la soberanía. Si tengo tiempo, lo voy a hablar. Por eso quería hacer hincapié que este libro no es una solución a Malvinas. Es una solución ideal a cualquier conflicto de soberanía. Y ahora vamos al capítulo 6. A ver si esto... Ahí estamos. Antes de empezar el capítulo 6, esto es un cuento de hadas. O sea, si quieren comprar una solución, no la van a encontrar, no gasten dinero. Es tan simple como esto. Esto es un cuento de leer La Cenicienta y leer esto es lo mismo, ¿sí? La Cenicienta puede ser más entretenido. ¿En qué sentido estoy diciendo esto? Sin ser peyorativo.
en que esto es una solución ideal. Defino las reglas y defino partes racionales ideales. Es un poco cínico lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque si partes ideales llegan a una solución, partes racionales, lo que estoy tratando de decir, si se lee entre líneas, es que no somos muy racionales. Porque partes racionales que se consideran iguales lo pueden solucionar. Entonces estoy siendo un poquito cínico con el libro, ¿sí? Sé que es limitado. ¿Por qué? Porque justamente el ser humano hoy está un poquito limitado. Pero no piensen que es México, no piensen que es Latinoamérica. El mundo está así, ¿sí? No piensen que los problemas que tenemos acá son de acá. Lo he visto en el Reino Unido también. Entonces, si esa es la crítica, sí, la acepto. Esto es un cuento de hadas. ¿Qué voy a hacer? Primero defino las negociaciones. Básicamente ya Pamela lo expuso perfecto. En principio parto de la base, 2 estados soberanos y un tercer territorio con población. Sin embargo, por asimilación puedo compartir análisis como ha hecho Francisco, Tijuana, el caso fronterizo. O sea, puede ser que por asimilación puedan considerarse otros casos. Yo no los propongo en el libro, sin embargo, puede ser que, dadas las condiciones, se aplique el mismo procedimiento. Y no veo por qué no, lo podríamos incluso discutir eso. Ahora bien, esa es la base. Las limitaciones formales. Y ahora voy a ir, esto no voy a detenerme mucho tiempo porque tiene que ver simplemente con que somos un mundo global, que somos un mundo plural, que tenemos estados pobres, estados ricos, extensos, no extensos, populados, no populados, etcétera, 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 y que todos compartimos un cierto plan de vida. En el caso de, esa frase la tomo de Rawls, pero en el caso de conflictos soberanos, que todos queremos la absoluta y exclusiva soberanía sobre ese pedazo de tierra. Los españoles quieren la absoluta y exclusiva soberanía sobre Gibraltar. Los hindúes quieren la absoluta y exclusiva soberanía sobre Cachemira, etcétera, etcétera, etcétera. A eso llamo el plan de vida porque tiene que ver con recursos naturales y altruismo limitado. Recursos limitados, ¿en qué sentido? Que hay 2 Malvinas, una Cachemira, una Gibraltar, ¿sí? Altruismo limitado, no somos egoístas como seres humanos, o sea, no me va bien porque te mato a vos, Itzel. Sin embargo, entre ella y yo me prefiero a mí, ¿sí? Esto es lo que pasa hoy en el contexto mundial, ¿sí? Trump piensa en los norteamericanos, piensa en los estadounidenses, porque México es Norteamérica, piensa en los estadounidenses, ¿sí? Por razones varias, yo pienso que son razones más egoístas, pero etcétera, etcétera, etcétera. Entonces propongo este juego. Tenemos una sociedad global en la que ciertos territorios existen, son limitados, ¿sí? Y hay poblaciones que requieren la exclusiva soberanía sobre esos territorios. Altruismo limitado. El primer requerimiento formal. Esto no está en derecho internacional. Si me atengo a derecho internacional cuando se reclaman cuestiones de soberanía, tenemos la ocupación efectiva, con el consentimiento de otros estados y la comunidad internacional. Esto es derecho internacional público. Muy limitado porque cuestiones como las sociedades que viven en estos territorios no tienen voz ni voto. No tienen voz ni voto. Pasa en Malvinas, pasa en San Andrés, pasa en Israel. Ahora lo que propongo es lo que llamo reclamo verosímil. Hice una traducción literal, en inglés uso colorable claim, ¿sí? Un reclamo con color, vendría a ser la traducción literal. ¿Qué quiero decir con esto? Que cualquier población que pueda demostrar, aunque sea una legitimidad superficial sobre el reclamo de soberanía, tiene la posibilidad de acceder a la discusión sobre soberanía. No de ser soberano, que es distinto. Para aquellos que son abogados, estoy hablando del proceso de admisibilidad, ¿sí? Del proceso de admisibilidad. Antes de discutir la sustancia, voy a discutir quién puede ser admisible para tener la acción sobre la soberanía. Después discutimos la soberanía, ¿sí? Pero primero quién. La primera parte, el reclamo legal o la base legal, derecho internacional público. El histórico, si tenemos una relación con el territorio o si hemos sido removidos por la fuerza, ¿sí? Y seguimos reclamando. Y la otra, que me parece la adición del libro, el moral standing, que tenemos un reclamo de tipo moral. ¿A qué llamo reclamo?